Mercados y puentes que la va a presentar Héctor. Pues nada, esta expansión tiene 12 losetas, ¿vale? Que incluyen mercados, que gráficamente se parece un poquito a lo que serían las ferias de la expansión 7, de la catapulta, pero que tienen otra funcionalidad diferente. Luego hay unos tokens, hay unas con una forma irregular, que son castillos que se reparten a los jugadores, y también 12 puentes de madera, ¿vale? Que tienen la longitud de una loseta y que se permiten colocar como si fueran caminos. Entonces, básicamente esta expansión tiene estos 3 módulos. Si queréis, empiezo primero por la de los mercados, que básicamente lo que te permiten hacer es como tú colocas una loseta de mercado y automáticamente al final del turno se arranca como una especie de fase de bazar. Y básicamente digamos que el jugador, pues si hay 3 jugadores, roba 3 losetas, y los jugadores por turno, empezando por el siguiente al que puso la loseta, pues empiezan a, y luego se van rotando, ¿vale? Lo que van haciendo es haciendo apuestas para ir diciendo qué precio pagarían por la loseta, y al final el que sacó la loseta y que se empezó a subastar es el que tiene la última voz, bueno, tiene la voz, el voto último, de tal manera que puede decidir comprar la loseta por el precio más alto que se dio, o decir que se la compre, que se la queda el que apostó ese precio más alto. Y básicamente lo que haces ahí es pagar ese dinero, o sea perdón, en puntos. Tú puedes, si compras la loseta, pagas tus puntos al otro, o viceversa. O si nadie, por ejemplo, si tú fuiste el que apostaste ese precio y nadie lo ha querido comprar, pues entonces, pum, te lo restan. ¿Vale? Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues básicamente un mecanismo en el cual saca una serie de losetas que están a la vista, la gente va decidiendo, pues en un proceso de subasta, qué losetas se quieren quedar, y una vez que están las losetas ya adjudicadas, pues se juega un turno, cada jugador dentro del propio turno del jugador que puso la loseta y del mercado, y lo que hacen es colocar esas losetas cada uno en su turno, y luego se sigue el juego normal. Entonces básicamente lo único que hace es que en vez de robar una loseta al azar, pues digamos como que has decidido qué loseta quieres, pues teniendo en cuenta los pros y las contras de los puntos que quieres pagar por ella. Lo del bazar, bueno, el bazar, la subasta de losetas, pues bueno, hay una variante en la cual directamente pones todas las losetas ahí, y por orden de turnos, pues el siguiente jugador, el jugador que la puso elige la primera, y así sucesivamente, y hacer el mismo turno de colocar las losetas compradas, ¿no? Y pues bueno, es una alternativa a robar losetas y tener una manera diferente de abordar la siguiente ronda de turnos. El segundo módulo serían los castillos, que básicamente lo que consisten es en estos tokens con forma de castillo y un corte un poco irregular, que te permiten convertir una ciudad pequeña de 2 tapas en un castillo. Entonces, si tú tienes una ciudad, acabas de cerrar una ciudad con 2 tapas y tienes un meeple, pues puedes decidir, en vez de puntuar y llevarte 4 puntos, convertirlo en un castillo. Que lo que harías es poner uno de tus tokens de castillo ahí, dejar el meeple encima. ¿Y para qué sirve esto? Pues bien, digamos que ese castillo define un área, un feudo, que son 6 losetas, que son las 2 losetas en las que se encuentra el token a caballo, ¿vale? Que son la antigua ciudad pequeña que ocupa 2 losetas, y las 2 que están a la izquierda y a la derecha, de tal manera que tienes pues un área de influencia del castillo. Cualquier cosa que se complete y que tenga alguna zona solapando esas 6 losetas, pues el castillo, el dueño del castillo, automáticamente puntúa los mismos puntos. Entonces los castillos lo que te permiten hacer es como llevarte los mismos puntos que en una carretera, un monasterio o una ciudad que esté en el vecindario del castillo, sin tener que abordar, o sea, tener que colocar un meeple ahí. Entonces digamos que es una
digamos, una táctica diferente para conseguir puntos, y que obviamente, imaginaos que hay una ciudad ahí que tiene golosamente 30 puntos, pues obviamente te va a volver loco por hacerte tú una ciudad pequeña de 2 tapas a lo más cerca posible para intentar llevarte los puntos. Y no tiene por qué ser, a lo mejor toca solamente una loseta que pase por ahí. Entonces, es una cosa muy interesante para conseguir puntos extras sin tener que amargarte demasiado. Y luego los puentes son unas piezas de madera que también se reparten al principio de la partida, y cada jugador pues puede tener 2 o 3, y te permiten poner el puente en una loseta, a través de ella, solamente un puente por loseta, conectando 2 lados que son campo, de tal manera que el puente funciona como si fuera una carretera. O sea, básicamente es como una carretera dinámica. Tú puedes añadir una loseta a una carretera, pues para bien engancharla a una carretera en una loseta de al lado, o puedes poner el puente en una loseta de al lado donde no había carretera para enchufar una que tú tengas con puente. Y los puentes obviamente se pueden conectar en cascada. O sea, tú solamente puedes poner un puente, pero no es la primera vez que te has encontrado como 3 puentes seguidos porque alguien puso un puente y hubo que conectar algo al lado y tal. Entonces, lo bueno de los puentes es que, aparte de ayudarte a flexibilizar esas losetas que no tienen carretera, imaginaos, pues convierto una loseta con una tapa en una loseta inicial. O tengo un tubo y lo quiero colocar, por ejemplo, con un puente por encima del tubo, y lo puedo conectar con una loseta al lado. Entonces, que tiene un camino. Entonces, básicamente, digamos que esas losetas que tú tenías limitadas porque no las podías colocar porque le faltaba una carretera, de pronto con el puente pues te aparecen nuevas maneras de colocarlo. Y otro tema que también me gusta mucho de los puentes es que, obviamente, cuando yo pongo un puente y pongo esa carretera dinámica encima de la loseta, los campos que están por debajo se conectan, de tal manera que los puentes son una herramienta brutal para la guerra de campos durante una partida. En cuanto a losetas que sean interesantes de esta expansión, pues lo curioso es que en esta expansión aparecen, o han vuelto a incorporar, un par de carreteras que tienen posadas, de tal manera que de pronto en expansiones después pues nos acordamos de las posadas, y es interesante porque encima son como caminos, como un camino interrumpido por un mercado que tiene una posada a un lado, otro camino que acaba en mitad de la loseta en un mercado y como si fuera un monasterio con camino y que tiene una posada. Y luego también tenemos en la segunda expansión, que incluye un monasterio dentro de una ciudad. Tienes un tubo con un monasterio. Tienes ahí también un gorro de bruja con una cartera y cosas de estilo, pero sobre todo esas son las cosas. Añades esas posadas adicionales al juego y ese monasterio dentro de una ciudad. Voy a dar paso a los compañeros que hablen también, porque quería hacer un comentario. Bueno, varios. No sé si darle paso a ellos o a hacer el comentario yo aquí a colación, pero bueno, uno de ellos sí es una duda, porque aquí esto ya no lo controlo tanto, esta expansión. Se trata del orden cuando colocas los puentes. O sea, si tienes un hueco en el que no tienes, por ejemplo, hay un hueco que tienes en el que cabe una loseta de inicio, pero ya han salido las 4 de inicio. Entonces, tú puedes colocar ahí una loseta de tapa sin camino y colocar a continuación un camino, o la idea del puente es que está previamente colocado y después tú colocas y anexas una loseta aparte. Tú colocas, o sea, cuando colocas la loseta, tienes que colocar el puente en la misma loseta o en una que esté adyacente en cualquiera de los 2 lados. Pero tiene que ser una posición válida, o sea, no puedes poner el puente, por ejemplo, para añadir a la loseta de al lado un camino cuando ese puente, por ejemplo, esté inválido en esa loseta. Vale, eso tiene que conectar primero de forma lógica, sí, y a continuación ya colocar el puente. Correcto. Vale. Lo que pasa es que tú en un momento, antes de colocar el puente, te puedes encontrar un hueco donde tengas 2 caminos a los lados y tú tienes la tapa, y entonces cuando pones el puente, esa posición de la loseta se convierte en válida. Claro, a eso me refería. Tú colocas una tapa en un sitio donde nada más que cabe una tapa con un camino, como una loseta de inicio. Pero claro, en ese caso, cuando tú colocas esa loseta,
al colocarla no está bien colocada, pero como tú sabes que vas a colocar algún camino, está permitido. Correcto, es la suma de las losetas más el puente tiene que ser válido, y el puente puede estar en la propia loseta que acabas de colocar o en una de las 4 adyacentes en los lados. Vamos, que harías una nueva loseta de inicio y ese turno es conjunto, loseta más puente. Sí, o sea, eso ocurre durante la colocación de la loseta, antes de colocar el meeple. Tú puedes colocar un meeple encima del puente, como si fuera una carretera. Es curioso que en español, en castellano, se llama Mercados y Puentes, pero en inglés ya tiene los 3 nombres. Sí. O sea, Bridges, Castles and Bazaars. O sea, Castles, Bridges and Bazaars, sí. Claro, está incluyendo las 3 cosas que incluye el juego. No solamente caminos y... O sea, castillos y puentes. Pasa al contrario con la princesa y el dragón. También en inglés o en alemán o en el idioma que sea, hablan de la princesa y el dragón y no hablan nunca del hada. No, del hada nunca la mencionan. Claro, la curiosidad. Y por cierto, haciendo mención al tema de los mercados, en el que se comercia, en realidad un mercado tiene una exposición de ítems, ¿no? En este caso me llama la atención que no se llamara mercados y constructores, cosa que no se comercia nada en esa expansión de comerciante y constructor, y aquí que sí que se comercia o se subasta, cuando estás pujando, ¿no? Se subasta. Sí. Aquí se podría llamar comerciantes y puentes o comerciantes, puentes y castillos. Lo que quiera. En inglés estás bazares, o sea que me cuesta un montón a decirlo en español porque yo estoy acostumbrado a decir bazares y entonces lo de irme a mercado es como déjame vivir. Claro, sí. Hay un guiño aquí a la expansión 1 como has comentado, con el tema de las posadas. Y también creo yo que otro guiño relacionado con el tema de las catedrales, aunque no tiene función de catedral, pero meterte un monasterio dentro de una ciudad es una curiosidad. Porque al fin y al cabo puedes puntuar como ciudad o como monasterio. ¿Quieres una curiosidad? Dime. Esta expansión, cuando la lanzaron en Alemania, se equivocaron en la distribución de losetas y faltaba, habían repetido 2 losetas y entonces faltaba una de las posadas. Que faltaba una de las posadas, faltaba ¿no? la posada y faltaba el gorro de la bruja. Bueno, vamos a dar paso a Javi, que esta vez me he adelantado yo, no he dado el orden correcto, pero bueno, Javi y después Samuel. Javi. Nada, yo la verdad es que añadir que a mí lo único que me gusta de esta expansión es el tema de pujar. Eso me parece que le da un punto así de pique entre jugadores bastante bueno. Porque lo que viene siendo los puentes, sí que es verdad que no me terminan de convencer. ¿Y Samuel? Pues mira, yo esta expansión es curioso porque en esta expansión hay el elemento tanto de los puentes como de los castillos que perfectamente puedes integrarlos o utilizarlos para otras expansiones, es decir, pensando en las que hemos hablado, pues posadas y catedrales, por ejemplo, que tiene bastantes tapas, o constructores y comerciantes, perfectamente puedes utilizar los elementos de los castillos como los puentes. Al contrario que, por ejemplo, las torres no es un elemento que puedes separar, digamos, de las losetas. Es decir, tienes que jugar con las losetas que tengan digamos la base de torre, si no, no puedes jugar. Pero en este caso puedes utilizarlo perfectamente. Yo el tema de los puentes sí que lo veo muy interesante y útil. Además le da un elemento así visual distinto y es como tampoco es algo muy exagerado, quiero decir, es como un elemento más, una opción que tiene el jugador y que da bastante, tanto los castillos como los puentes, da bastante migas si el número de jugadores es más de 3 en este caso. Yo también veo que es una expansión tanto por el tema de la subasta, que no lo he comentado, como por los otros 2 de puentes y castillos, para jugar de 4 en adelante. O sea, esta expansión gana mucho cuando son partidas a más de 4. Me parece curioso lo de los puentes, la verdad, porque mete caminos donde no los hay y convierte losetas que ya no están en otras losetas iguales, y es una enorme curiosidad. Y la verdad que estoy de acuerdo con Javi en que le da un punch diferente el hecho de que haya una subasta, porque cada expansión
introduce normalmente una novedad que no existía antes en las otras y incluso en el juego base, que bueno, que ya es más original y más sencillo, ¿no? Pero a mí sí me gusta mucho el tema de los puentes, ahí coincido con Samuel, pero también estoy de acuerdo con Javi en que la verdad es que se añaden cosas totalmente novedosas en cada una de estas expansiones, en este caso en el mercado de puentes, lo del tema de la subasta, en este caso. Héctor. Sí, ahí solamente comentar que, bueno, lo mismo que a Javier le encantan los mercados, los bazares, yo generalmente lo que he visto es que la gente se queja porque le rompe un poco el ritmo del juego, ¿no? Como que al final de tu turno tienes que hacer ahí varias rondas mientras la gente decide qué losetas tal, y por eso hay una versión un poco light que es ponemos la loseta y cada uno coge una, pum, 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 venga. Entonces, pues sí, ahí el tema que puede jugar un poco Destroyer, ¿no? Pues dice, pues estas losetas son 30 puntos. Entonces, claro, nadie te lo va a comprar y te va a comer tú los 30 puntos que te lo van a cobrar a ti. Entonces, que puedes ir un poco a degüello también con eso. Pero el juego se autorregula en ese caso. A mí, aparte que no me gusta de la torre y los mercados de puente, es el hecho de que se inviertan los puntos de victoria en trueques, ¿no? Porque al fin y al cabo los puntos deberían de mantenerse al margen, pero bueno, como digo, también son novedades que se introducen en el juego, como otras, y no siempre tiene por qué ser táctica y estrategia. En este caso, pues se utilizan los puntos de victoria, pero bueno, también forma parte del juego en el caso de estas dos expansiones.